Bueno, hermano, vamos a comenzar de nuevo lo que dejamos unas semanas atrás, y es acerca de hablar del reino dividido de Israel. ¿Os acordáis? Prediquemos 2 veces. Este es el tercer mensaje, hablando acerca del reino del sur, el reino del norte, Judá e Israel, ¿vale? Quiero hablar hoy y continuar con la prédica anterior de qué es lo que pasó con el profeta joven y Jeroboam. No sé si recordaréis, Jeroboam estaba haciendo todo ese imperio y ahora viene el profeta joven y le hace juicio, y ahí es donde vamos a entrar, ¿vale? Dice en Primera de Reyes, capítulo 13, versículo 18, dice así la palabra del Señor: y el otro le dijo, mintiéndole, yo también soy profeta como tú, y un ángel me ha hablado por la palabra de Jehová diciendo, tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. Aquí nos bendiga a través de la palabra. Bueno, Jeroboam estaba haciendo los sacrificios, ¿os acordáis? Ahora un profeta joven va donde él y le dice, así ha dicho Jehová, Dios está en contra de ti. Arrepiéntete de tus pecados. Para que veas que esto es de parte de Dios, el altar se va a romper, el altar se rompe. Ahora, el rey Jeroboam dice, prenderle, y cuando dice prenderle se le queda la mano seca. Se rompe el altar, y ahora el rey dice, por favor, ora por mí. Ora por él, Dios lo sana, el rey aparentemente se arrepiente, hace como una objeción de volver a Jehová, pero sigue con las mismas. Y ahora, este profeta joven, dicho por el mandamiento de Dios, se va para su casa. Le dijo el Señor, por el camino que has entrado, no vuelvas. Y si te dicen, entra a una casa, no entres. El rey le dice, te pago lo que quieras, entra en mi casa y come conmigo. Y dice, Dios me ha dicho que no, me voy por donde he venido. Y ahora se va. Se va en obediencia, en bendición. Dios ha derramado mucha bendición y ha tenido una victoria increíble. Un rey se ha arrepentido, el altar se ha roto, ha habido un milagro. Podemos decir que hubo ahí un derramamiento del poder de Dios. ¿Cómo se fue este profeta joven? La Biblia no habla de nombre, pues se fue bendecido, estaba en obediencia, estaba en bendición. Pero ahora entramos en el pasaje, se entera un profeta que la Biblia dice profeta viejo. No habla acerca de su nombre, dice profeta viejo. Es extraño, ¿verdad? Profeta maduro, profeta anciano, profeta mayor, como los profetas mayores. ¿Por qué profeta viejo? Porque algo que es viejo es porque no se ha cuidado. Hay muebles antiguos que han sabido cuidarse y tienen 300, 400, 500 años y se mantienen muy bien y tienen un valor incalculable, ¿verdad? Pero algo viejo puede ser una silla que se ha comprado en un año y al no cuidarse se ha quedado vieja y se tira. Bueno, pues este profeta viejo, este profeta que no tenía cuidado, entra en acción y dice, ¿ha pasado esto en ese lugar y no me lo habéis dicho? Dadme un asno. Y va detrás de él, Rubén. Ya va detrás del profeta joven, y el profeta joven estaba sentado debajo de un árbol. Y ahora le dice, ¿tú has sido este hombre que ha pasado todo esto con Jeroboam? Sí, yo soy. Dios me ha usado. Pues bueno, quiero decirte que vengas a cenar conmigo a mi casa, que quiero darte cobijo. Y le vuelve a decir lo mismo que al rey. No, Dios me ha dicho que no vaya, que no entre, y que por el mismo camino que he entrado, salga por el otro. Ya él dice, mintiéndole, yo también soy profeta como tú. Y un ángel del cielo ha bajado para decirme que te dé cobijo y te dé alimento. Y dice la Biblia, y este hombre, entrando a la casa, se fue con el profeta viejo. He titulado este mensaje, Cuando profetiza la carne. Cuando profetiza la carne. Si hablamos de Roboam, podemos hablar que es un simbolismo, un tipo del pecado, porque él levantó toda esa idolatría en la casa de Israel. De hecho, cuando leéis los Reyes y Crónicas, dice, y este rey pecó como el rey Jeroboam. ¿A qué se refiere? Que seguía respetando y haciendo toda la idolatría que hizo Jeroboam. Pero ahora, hermanos, si comparamos a este profeta viejo, ¿con qué lo comparamos? Con la carne. Vamos a ver
consecuencia tuvo este hombre, siendo el profeta joven un hombre de Dios, cómo poco a poco fue su propia carne engañándole y este hombre manipulando. Lo primero que pasa, ¿qué es lo que ocurre? Que lo desvía del mandamiento. Se lo dijo el Señor: por donde entres, vete por otro lado. No vayas a ninguna casa, vete a tu casa. Y ahora, al oír la profecía de este hombre carnal, fue desviado del mandamiento. Fijaros, hermanos, el rey le ofrece la misma comida, entra. Y ahora un profeta viejo le vuelve a decir lo mismo, entra y al final peca. Le hizo pecar antes un profeta que un rey pecador. Porque si viene el pecado a tentarte, es fácil distinguirlo. Pero a veces no sabemos distinguir las propias profecías de nuestra propia carne. Cuando nos dice, no digas, no hables, no hagas esto. Pero tú, cristiano maduro, ungido del Señor, dices que no pasa nada, que yo lo controlo. Que yo tengo dominio entre la carne y el espíritu. Yo sé dar raya al pecado y también sé dar raya a la santidad. No te preocupes que yo soy lo suficientemente espiritual para saber distinguir. Y hay, amigo, cuando te profetiza tu propia carne es cuando viene el problema. Porque como no estás en el espíritu, no sabes distinguir un así dice Jehová de parte de Dios a un así dice Jehová de tu propia conciencia. Y al final, ¿qué es lo que ocurre? Que te desvías del mandamiento. Pero dice en el Salmo 119, 10 al 11, con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra de ti. No busques atajos cuando Dios ya te ha revelado el camino. No le pidas a Dios que guíe tus pasos cuando Dios ya te ha enseñado la senda de la Biblia. La vida carnal te permite oír a Dios pero no obedecerlo. Te permite ver cómo el altar se quebranta mientras tu corazón está intacto. Te permite ver a otros arrepentirse mientras tú no lo haces. Te permite ver fuego de Dios cuando tú estás helado. Te permite vivir en el templo pero no conocerlo. Te permite cumplir años pero no crecer. ¿Cuántas veces Dios nos ha dicho no digas, no hables, no pienses, estate quieto, no vayas allá, corta esa conversación, no des lugar a ese pecado? Pero nosotros, como somos muy espirituales, decimos la misericordia de Dios se renova todos los días. Mañana el Señor me vuelve a perdonar. Y eso no es arrepentimiento, eso es calmar conciencia, porque arrepentirte con vistas de volver a pecar es engañarte a ti mismo. El arrepentimiento no es una emoción y no es una confesión, es una decisión de corazón que le dices, Señor, este pecado ayúdame a aborrecerlo, ayúdame a odiarlo, ayúdame a echarlo de mi vida. Pero si tú te oyes aquí, tienes Biblia para decir que puedes estar tranquilo mientras todavía hay pecado. Pero mire, iglesia, que no nos pase como Adán. Adán fue engañado por Eva, fue manipulado por Eva, pero Eva fue engañada por la serpiente. Se pone a hablar con una serpiente, el primer error, porque la serpiente era el animal más astuto de todos. Y hablando con ella, le dice, con que Dios te ha dicho que no comas de ningún árbol, ya le estaba engañando la primera mentira, porque Dios solamente le prohibió comer de ese árbol. Y dice, no, solamente me ha dicho que no coma de este árbol, porque si como de este árbol, ciertamente moriré. Y le dice, no te ha dicho eso por tu propio bien. Te ha dicho que no comas porque si comes, eres semejante a él. Segunda mentira. ¿Te has dado de cuenta que si volvemos a oírnos a la serpiente, al pecado, a nuestra propia carnalidad, nos pasa lo que estoy diciendo? Con que Dios te ha dicho que no peques, yo te digo, tranquilo, que hay misericordia. Con que Dios te ha dicho que no hagas, tranquilo, Dios es paciente.
le quitó la vida. Este pasaje lo vamos a entender, hermanos, Entra a la casa, está comiendo Dani, cuando está comiendo, empiezan a comer, empiezan a hablar, y del pastor te puede reír un tiempo, pero de Dios no, Coge Dios ahora el profeta viejo, lo toma verdaderamente Dios, y ahora empieza a darle una profecía al profeta joven. Y con esa profecía se estaba diciendo a sí mismo mentiroso. Dice: ¿no te dije yo que no irías al camino por donde has entrado? Y que si te invitaría a una casa no entrarías. Por cuanto has obedecido a este hombre y no a mí, ciertamente no verás a tus padres. Le estaba diciendo: no llegarás a tu casa, en el camino morirás. No le dijo dónde, no le dijo cómo. Imaginaros ahora, hermanos, el profeta joven. ¡Qué distinto fue el primer camino cuando salió de Jeroboam en victoria y en bendición, ahora que volvería, me imagino, por el mismo camino en desobediencia? Dice la Biblia que estaba antes acostado así en un árbol, claro, con la paz de Dios, el respaldo de Dios, pero era todo fue lo contrario. Me ha dicho Dios que a la casa de mi padre no llego. ¿Cómo andaría? Vigilando los peligros. Y ahora, hermanos, de repente, dice la Biblia que un león se le topa, de repente. Y el león empieza a herirlo y lo mata. Ahora el profeta viejo, que ha tenido misericordia y compasión porque se ha enterado de lo que ha ocurrido, porque tu carnalidad tiene compasión de ti, te dice: pobrecito hombre, peca de vez en cuando, que no pasa nada, que estás todo el día ahí en cuatro paredes, orando y leyendo, que no pasa nada, que hay gracia y hay perdón. Y ahora el profeta viejo se acerca y ve algo curioso. Sanga, ve el profeta joven herido, el león y el asno. Si hay un animal que mata, es el león. Pero el león no mata por deporte, no porque se aburre. Normalmente el león cuando mata es por hambre. Si hay un animal carnívoro para comer, ese es el león. Pero para sorpresa del profeta viejo es que vio al profeta joven herido, pero con el cuerpo. Lo vio muerto, pero con el cuerpo, al punto que lo reconoce. Date de cuenta. Cuando nos hemos desviado del mandamiento, ¿sabéis lo que ocurre? Es esto: que ya no tenemos vida, pero seguimos estando en el cuerpo. ¿Ya sabéis lo que dice en Efesios? Que nosotros somos cuerpo ¿de quién? No tienes vida, pero te deja con el cuerpo. No tienes vida. No hay oración, no hay lectura, hay pecados, vives a tu manera. Pero la opción que tomas es: no quiero vivir cerca de Dios, pero tampoco alejarme. Y tomo como un medio el cuerpo. Y estoy sin vida, pero en el cuerpo. No oro y no leo, pero asisto a la iglesia. No tengo vida de Dios, pero no me falta una reunión. Al punto que el pastor se cree que soy el mejor de todos, pero en verdad tú lo sabes y yo lo sé, que no tenemos vida. Hay cosas, hermanos, más peligrosas que pecados conocidos, y son las que parecen bíblicas y permitidas y en verdad no lo son. Las que te matan, pero te permiten seguir cumpliendo. El león se acerca y te dice: no es necesario orar, acude a la iglesia siempre que puedas. Si no eres ministerio, no hace falta estudiar porque tú lo vas a predicar. Los ayunos son en la iglesia, porque ayunar a solas no es un mandamiento, sino un sentir producido por Dios eventualmente. No hay que someterse al pastor, hay que someterse a Dios porque tú eres demasiado maduro. Hay que evangelizar a los nuestros, no al mundo, porque Dios sabe que somos muy culturales. Hay que pedir perdón, pero que Él esté en su sitio y yo en el mío. No es malo ocultar la verdad para cobrar, porque luego voy a ofrendar. No es malo un día al año con su familia pecar, porque lo haces en casa y no hieres la conciencia del inconverso. No es malo estar horas con la tecnología, porque no es pecado. Oh, iglesia, la indolencia de no leer la Biblia, el león la está utilizando para matarnos en este tiempo, más que con pecados conocidos. Porque si conoces una cosa que es mala, no la haces. Pero preferimos ser ignorantes y
por no tomarse en serio, perdón, por no saber Miqueas 5:2, los magos del Oriente, hubo una matanza de lo más puro, de todos los niños de Israel. Es que cuando no nos tomamos en serio la palabra y no atendemos a Miqueas 5:2, ¿qué es lo que ocurre? Que nos acercamos donde no tenemos que acercarnos, donde Herodes, donde la carnalidad, donde el pecado, donde las decisiones carnales, pero nosotros no podemos cometer el error que cometieron los magos del Oriente, porque ellos sabían del Mesías, pero no sabían de la palabra de Dios. Sin embargo, nosotros sabemos que esto es el manual, que esto es la instrucción, que esto es el mapa, que esto es el volante, que esto es el timón que dirige nuestras vidas. La Biblia dice en 1 de Pedro, sed santos en toda vuestra manera de vivir. La Biblia dice en 1 de Corintios 15, creciendo en la obra del Señor siempre. La Biblia dice en Deuteronomio, amarás a tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente y con toda mi alma. La Biblia dice en los Salmos que no aborrece al impío, que se acerca al santo. Iglesia, nosotros no somos ignorantes. Puede que te hagas el loco como se hizo David, pero por dentro no mata gigantes. Por dentro tienes más verdad de la que tú te imaginas. Si verías cada semilla que te ha sido predicada a lo largo de tu vida, cada prédica que has escuchado, cada vez que has leído la Biblia, no tienes excusa para poder practicarla. Sea sincero con Dios y sea sincero contigo. Puede que vengas a la iglesia, puede que eches a la ofrenda, puede que no falte ni un día al culto, pero si te falta vida, perdóname, te falta todo. Pero hoy la iglesia de Ollón no queremos hacer eso. Nosotros queremos tener vida. ¿Cuántos desean tener la vida de Dios? Digan amén. Lo desvió del mandamiento, le quitó la vida, permitió el pecado de nuevo, porque cuando muere el joven, Jeroboam de nuevo vuelve a pecar y a hacer lo mismo. Sin embargo, el profeta viejo no hace nada, porque el profeta viejo estaba más interesado en guiar el camino al profeta joven que en matar al rey pecador. De igual manera nosotros, cuando no estamos bien delante del Señor, preferimos interesarnos en lo que pasa con el nuevo canal de Filadelfia y no perderte ninguno de sus mensajes, en vez de coger el cuchillo de la palabra y ver el rey Jeroboam que está dentro de ti y matarlo. Preferimos escuchar algo nuevo. Nos pasa como los epicúreos en los tiempos de los Hechos de los Apóstoles, que dice la Biblia que morían por escuchar algo nuevo, pero los epicúreos se deleitaban en el placer, se deleitaban en el calmar la conciencia. Pero eso nosotros no queremos. Y cuarto, entro aquí. Esto es fuerte, hermanos, Cuarto, lo enterró consigo. Lo que costó obedecer a este profeta, hermanos, el profeta joven. Un hombre de Dios como el joven, por no obedecer al mandamiento, por última fue enterrado consigo, con el profeta viejo. Porque cuando lo ve ahí, lo coge, ya lo lleva donde el día de mañana lo iban a llevar él cuando iba a morir. Y dice, ponerlo aquí, y cuando yo ya no esté, ponerlo con él. Tuvo compasión, sabía el error que había cometido, y como para honrarlo, lo enterró consigo. Dios mío. Esto es serio, hermanos. El diablo usa el pecado para matarte, Yo puedo venir aquí a entretenerme alguna vez, pero el diablo no se entretiene contigo, él va a matarte. Y se ha puesto entre ceja y ceja y a por ti. Quizás yo no me tome muy en serio el Evangelio, pero él sí se toma muy en serio su trabajo. Y va por ti. Y no descansa. Te acuérdate de esto, Tu carnalidad y el pecado son primos hermanos. Y si encima el diablo va por ti, imagínate. El mandamiento tiene que estar levantado en tu vida. Iglesia, el mandamiento, la Biblia, la oración, la búsqueda, el tomarse en serio las cosas de Dios. Porque si no, hermanos, nos pasará que en un viernes de Santa Cena y de palabra pastoral
nos emocionamos y crucificamos nuestra carne, pero al día siguiente, sábado, que llega nuestra realidad, bajamos a nuestra carnalidad de la cruz y decimos, vamos a darnos de nuevo un paseo. Hasta el próximo viernes que me emociono y la crucifico. Y el sábado hacemos lo mismo. Y vamos de crucificándonos, pero nos pasa como el que ayudó a Jesús, que llevó la cruz pero no murió en ella. Y la cruz no ha sido diseñada para que la lleves. La cruz ha sido diseñada para que te mate. Lo enterró consigo, hermanos. Lo enterró consigo. Pero y Jonás. Dice la Biblia que lo echan al mar, el gran pez se lo traga. Y ahora dice la Biblia que estando en las entrañas del mar y estando en las entrañas de un pez, al tercer día clamó. Y ahora cuenta un poquito lo que estaba viviendo. Dice, las algas me llegaron aquí, al cuello, las aguas me ahogaban, las ondas de la muerte venían sobre mí, las puertas del Seol se abrieron. Es decir, estaba continuamente viéndose la muerte. Pero en vez de esperar, en vez de clamar el primer día, espera el tercero. ¿Alguien lo entiende? ¿Alguien lo entiende? Hay personas que prolongan estados y prolongan vidas sin oración, y prolongan vidas sin lectura bíblica, vidas sin perdón, vidas sin fuerza en Dios, vidas sin asistir a la iglesia, y las prolongan, y las prolongan, y las prolongan, y cuando ya tienen la soga al cuello y el agua ya a punto de hundirles, es entonces cuando claman. ¡Iglesia! ¡Que eso no nos pase a nosotros! ¡Seamos sabios! Hemos vivido un momento mal, hemos vivido un pez que nos ha tragado, hemos vivido un mar que nos ha hundido. Nosotros no podemos vivir entre ahogo y ahogo, no podemos salir huyendo de un sitio para ir después a otro. Hay una frase común que se dice, salgo de las llamas y voy a las ascuas, pero Dios dice en la palabra, dice que cuando pases por el fuego no te quemará y el agua no te anegará. Pero eso es cuando estamos de la mano con Jesús. Pedro estaba en la barca hundiéndose, pero cuando clamó, y yo no sé cómo clamó, hermanos, os aseguro que no fue un clamor como este: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, tú que eres el Mesías esperado, el Mesías que dice que va a venir con un caballo blanco, que va a derribar a Roma y tu gloria vamos a ver. Él no dijo un discurso teológico, él dijo, sálvame que perezco, estaba diciendo, sálvame que muero, ya está. Pero le sobró al Señor ese corto clamor para darle la mano y levantarlo de nuevo. Tu situación no se puede prolongar más. No puedes vivir sin orar, no puedes vivir sin leer la Biblia, no puedes vivir sin asistir a la iglesia, no puedes vivir sin el plan de Dios y los dones que Dios tiene para ti, no puedes vivir sin cumplir el propósito de Dios, porque en el momento que decidiste conocer a Jesús, perdóname, te has buscado la ruina. El vacío que hay en tu corazón no lo puedes llenar con nada ni con nadie, excepto con aquel que lo tiene todo en todo, que se pone el universo como un abrigo y lo rompe porque le queda pequeño. Dice en el Salmo 139, ¿a dónde iré de tu espíritu? ¿A dónde iré de tu presencia? Si subiera en el cielo, ahí estás tú. Y si en el infierno hiciera en mi casa, aún tú estás. Si tomare las alas del alma y habitar en el mar, aún allí me diera tu diestra. Y si las tinieblas las hiciera por hogar, aún allí tu mano me iluminará. No podemos escondernos de Dios, pero sí podemos decirle, ayuda, ayuda, ayuda. Mi alma, Padre. ¿Pero y qué me dice de Eliseo? Está muerto. Ahora hay una batalla en Israel. Y cuando hay una batalla en Israel, hablo con mucho respeto, hay un cuerpo sin vida de un israelita y los soldados pues van a llevarlo pues a lo que van a hacer. ¿Qué es lo que ocurre? Que de nuevo viene la batalla. Ya la sueltan al cuerpo sin vida y con la fortuna de que cae sobre los huesos de Eliseo. ¿Sabes lo que ocurrió? Que al instante ese hombre resucitó al tocar los huesos de Eliseo. Y es que quiero decirte, con todo el respeto que merecen, en tiempos de batallas no hay tiempos para enterrar a nadie, hay tiempos para levantarnos
y tirar la toalla. Y Juan y Jacobo se fueron de la cruz, darles este mensaje: tengo poder para resucitaros de nuevo, tengo poder para levantaros. Iglesia, hay poder en Dios, hay poder en Dios, hay poder en Dios. Lázaro, que me estás escuchando, que llevas 4 días muerto, y tu propia familia, que en este caso era su hermana, se acerca a Jesús y le dice: no la molestes más, no hagas nada más, no remuevas la piedra, lleva 4 días, ya no huele bien. Le estaba diciendo: hagas lo que hagas, ya está muerto. Ni su propia hermana apostaba por él. No sé si te pasa eso, que los pastores quizás ya no apuestan por ti, y tu familia tampoco apuesta por ti, y tu alrededor ni tan siquiera le dice al pastor que le llamen porque sabes cómo eres. Pero ahí va la misma vida y le dice a esta mujer: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y se acercaba la vida y la muerte, la sanidad y el deterioro. Se acercaba Jesús y un cuerpo sin vida, pero aquel que tenía autoridad sobre los vivos y los que no estaban vivos, les dijo: remover la piedra, porque hay cosas que tienes que hacer tú también. Y le dijo: Lázaro, Lázaro, con voz de nombre por su nombre y con autoridad: Lázaro, sal fuera. Esto parece una locura, porque como un muerto le dice sal fuera si no tiene vida. Se lo puede decir a un enfermo quizás, pero a alguien que no tiene vida y le dice sal fuera. Iglesia, el poder de Cristo entró sobre los huesos de ese muerto, empezó a reanimarse, empezó a recobrar fuerzas, empezó a vivir, tembló con temblor, el músculo fortaleciéndose, y lo que llevaba 4 días sin vida, que eso por lógica queda secuelas, se levantó por sí solo, empezó a andar y reconoció a todo el mundo. Es que el poder de Dios es tan grande que no solamente te resucita, sino te quita las secuelas que el diablo durante una temporada entera te ha destruido. Creo más en el toque de Dios que en el deterioro del pecado y del diablo. He visto personas cambiar, he visto personas ser salvas, y tú ni eres ni más ni menos, eres igual. Creo más que nunca que lo que el diablo durante una temporada dedica para destruirte, dedica para que peques, dedica para arruinarte, creo que en un instante la gracia de Dios te levanta, te resucita, te restaura y te da fuerzas de nuevo. Iglesia, con mi alma os digo: levántate. Dios ha apostado por ti, Dios te ama, Dios quiere restaurarte. Confía en la frialdad, confía en el Dios del mandamiento, abraza la Biblia, ponte de rodillas y comienza a caminar. Dios te ama, Dios te ama, Dios te ama. ¿Qué tal? Si a partir de ahora esta predicación que has escuchado la intentas llevar a cabo, y yo el primero de la fila. ¿Qué tal os parece si empiezas a orar y a leer? Oye, que no te estoy pidiendo nada raro, ni nada forzoso. No te estoy diciendo trabaja 8 horas en el campo, ni haz el camino de Santiago para cumplir esa promesa que hiciste. Te estoy diciendo que hables con Dios, que leas la Biblia, que tengas una historia de amor con Dios, que tu relación con Dios no sea el culto, sino que sea tu Padre Celestial, que lo conozcas, que no te salgas de su camino. Aún los inconversos saben que esto es lo que te llena. Ayer hablando con un sobrino mío, el mejor del mundo en la carne, un niño precioso, pero no está en el Señor, y de vez en cuando pues es un poco valiente para el pecado, y me dice: tío, de verdad que en el mundo gozas, pero no sé qué tendrá el Evangelio, que cada vez que vengo a estos puntos y siento a Dios, y eso que lo siento así como de lejos, dice, me llena más esto que cualquier cosa del pecado. No hay nada que te llene más que el Evangelio.
de corazón a corazón. Y si Benjamín, tú has sido un niño sano toda tu vida y no has pecado, no me ha hecho falta entrar en un mundo de verdad para saber lo que hay. Hace unos cuantos años atrás me voy con mis sobrinos a lo Laurel y ahora estando con ellos les hablo de esto y como ellos no entendían, pues como que se reían. Y por ahí pasa uno de malas maneras, ¿vale? Un primo nuestro. Dios no justificó que quiso justificarme para darles a entender ellos. ¿Sabe lo que ocurrió? Que se acercó uno de nosotros, así de malas formas, y me dice: Benjamín, tú que eres buen cristiano, entenderme como lo digo, hermanos, coge a tus sobrinos y que no lleguen a donde estoy yo. Me giro y les digo: ¿os habéis dado cuenta? El Evangelio, hermanos, es real. Y hay que experimentarlo. El Evangelio ha sido diseñado para salvación, pero también para experimentar a Jesús. Saber quién es Él, amarlo, experimentarlo. Sal de la rebeldía de no cumplir el mandamiento, que te está dejando sin vida, que te está haciendo que pecar de nuevo, que te está enterrando consigo. Hay un verso en la Biblia que dice: tú que duermes, despiértate, levántate y te alumbrará Cristo. ¿Cuántos se disponen en este día para levantarse una vez más? Digan amén. Vuelve a intentarlo. No con tus fuerzas, porque con esto concluyo. Los fracasos no están diseñados para arruinarte. Están diseñados para aprenderte que tienes que depender más de Dios. ¿Sabes quién sabe? ¿Sabes quién ha experimentado la gracia de Dios? Alguien que ha caído. ¿Sabes quién ha experimentado la fidelidad de Dios? Alguien que ha pecado. ¿Sabes quién ha experimentado el consuelo de Dios? Alguien que ha llorado. A veces decimos: Señor, quiero conocerte. Y a veces nos dice Dios: te vas a pasar por pruebas, te voy a dejar a veces caer, te voy a dejar a veces tropezar, aunque Él no quiera, entenderme como lo digo, simplemente para que experimentes parte de quién es Dios. Dios es fiel, Él te ama y quiere que camines con Él. Profeta joven, Dios quiere que camines con Él. Le damos un aplauso al Señor.